un juez también. Ahora vamos a ver en el libro, en el versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Jueces 3, 12. Dice ahí, comienza así: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Comenzamos entonces a ver esta historia donde dice, ¿verdad?, que los hijos de Israel hicieron lo malo. Si leemos anteriormente, les dije, Dios levanta el primer juez llamado Otoniel, que fue encargado para librarlos, para guiarlos, y mientras él estuvo vivo, el pueblo estuvo haciendo lo bueno, ¿verdad?, delante de Dios. Muere. Y dice la tierra que reposó 40 años, estuvieron bien, pero después empiezan a hacer lo malo. Y Dios levanta, ¿verdad?, o permite que este rey se levante, tome al pueblo de Israel, lo someta, y fíjese cuántos años fueron ellos. Dice la Biblia ahí, 18 años. 18 años. Vemos cómo hay lapsos, ¿verdad? Cómo hay ciclos aquí, y encontramos el tiempo en el cual ellos estuvieron oprimidos, vivían esclavos, vivían, ¿verdad?, bajo el dominio de este rey malo, perverso, que no quería nada bueno de ellos, o no pretendía nada bueno para ellos. Lo único que quería es, pues, destruirlos o esclavizarlos, ¿verdad? Vamos entonces a ver cómo es que encontramos esta parte. La palabra ahí, Eglón, ¿verdad?, o este rey, Eglón de Moab, significa grande o redondo, ¿verdad? En palabras hebreas, como se escribió esta parte de la escritura. Dice la Biblia que Dios permitió que este rey se fortaleciera contra Israel. Eso es lo que estamos leyendo, por haber hecho lo malo. Y eso es lo que vemos. Ahora, la Biblia nos presenta un personaje en el versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Entonces, aquí nos muestra en la escena. Ellos, hermanos, si presta atención, primero, como todo, ¿verdad?, vienen primero Dios resalta las consecuencias de hacer lo malo. Cuando una persona hace lo malo, sale de la protección de Dios, entienda esto, se empieza a alejar de la voluntad de Dios. Más cuando uno ya conoce, hermano, lo que sabe hacer bueno, ¿verdad?, lo que es correcto, se empieza a apartar, y nada nos va a venir, o nada nos va a venir bueno, ¿verdad?, después de alejarnos de Dios. Y si empezamos a hacer lo malo y lo malo y lo malo, las cosas se van a volver peores, ¿verdad? De tal manera que el enemigo que tenemos, que la Biblia dice que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad, contra la región, principados, potestades.
contra el diablo, hermano, y todos los demonios que representan, ¿verdad? Esa es la lucha espiritual. Entonces, cuando nosotros estamos así, eso mismo puede pasar. Ahora, la historia se repite porque cuando uno clama con sinceridad, Dios siempre va a mandar la ayuda. Ahora, entienda, la gente va dependiendo del tiempo, ¿verdad? Pueden pasar 1 año, 2 años. Aquí la Biblia nos relata que 18 años ellos sirvieron de esa manera. Por 18 años, imagínense, ¿verdad? Pero llegó un punto donde ya no podían más, se sentían como todo, ¿verdad? Devastados, se sentían afligidos, se sentían dolidos, se sentían miserables. Y ahí es donde Dios levanta a este libertador llamado Ahod. Ahod significa el que alaba. Y el propósito de Dios levantar a este hombre Ahod como significado el que alaba, ¿verdad? Lo que debemos entender es de que el pueblo tenía que volver a alabar a Dios. Y eso es lo que necesitamos. El primer juez que la Biblia muestra aquí, llamado Otoniel, significa la hora de Dios. La hora de Dios, ¿verdad? El primer juez que levanta. El segundo juez representa el que alaba. Y hermano, vemos que es momento de alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Alabamos a Dios. Y ahora tenía que enfrentarse con ese rey llamado Eglón. Vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? La primera es que Dios lo levantó para que se enfrentara con su enemigo. El enemigo, ¿verdad?, que tenía, pues era el rey de Moab. Y tenían que luchar contra él y contra todavía Amalek y Amón, como la Biblia nos menciona. Y bueno, debemos nosotros entender que hay una guerra espiritual, hay una batalla espiritual y debemos entender eso. La siguiente cosa que vemos es que ellos planearon o ellos se prepararon, hermano, para enfrentarse al enemigo. Fíjese lo que enseña, ¿verdad? A lo mejor usted lo puede leer, pero es una verdad que necesitamos prepararnos como cristianos para enfrentar al enemigo que enfrentamos. Eso lo dice ahí en el versículo 15 y 16. Dice la Biblia ahí que Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo, y los hijos, fíjese, de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Este presente, hermano, que le envían era parte de una estrategia. No era parte nada más que porque lo querían, ¿verdad? No, sino ellos ya sabían que ese era el libertador que Dios iba a utilizar, ese era el hombre que Dios les estaba indicando. Y la Biblia a lo mejor no da todos los detalles, pero pienso que esto fue parte de su plan, de la estrategia, de cómo él iba a vestirse, ¿verdad? O presentarse de una manera elegante, de obsequiarle algo. Pero ¿cuál era el propósito de obsequiarle algo, verdad? El propósito era acercarse a él para destruirlo. Y mira, hermano, necesitamos entender que en la guerra, el que tiene la mejor estrategia, el que tiene la mejor, ahora sí que habilidad, el que tiene las mejores armas, el que tiene la mejor táctica, el que tiene los mejores soldados, es el que lleva la delantera. ¿Por qué uno dice, ay, Estados Unidos es superior a México? Porque le supera en armamento, le supera en tecnología, así van uno tras otro. Unos gobiernos tras otros gobiernos. Y bueno, ahora, uno pudiera tener mucha gente, pero si no tiene las armas adecuadas, obviamente está en desventaja. Lo que le quiero decir es, si en la guerra secular la gente entiende eso,
es necesario que nosotros como cristianos nos demos cuenta de la misma forma y empezar a prepararnos, a preparar la estrategia que Dios quiere. No nuestra propia estrategia basada en nuestras ideas, basada, ¿verdad?, en lo que conocemos, sino que Dios nos dé, ¿verdad?, ahora sí que las herramientas correctas para poder ir y enfrentarnos contra nuestro enemigo. Entienda, o atacamos o esperamos que nos ataquen. Estamos hablando de la guerra espiritual. Estamos hablando de un hombre, ¿verdad?, que Dios levantó porque era momento de alabar a Dios. Y ahora eso es lo que representa. Él tenía que hacer que el pueblo lo siguiera, no para seguirle a él, sino para que él era el conducto de que el pueblo siguiera a Dios nuevamente. Y eso es lo que vemos. Entonces, ahora, versículo 16, y ahora se había hecho un puñal. Fíjense, un puñal de 2 filos, de un codo de largo. ¿Y dónde se lo puso? Dice ahí que se lo ciñó debajo de sus vestidos y a su lado derecho. ¿Verdad? Esa es la estrategia. Entonces, aquí vemos cómo se está preparando un puñal casi aproximadamente de 45 centímetros. ¿Verdad? Casi un pie con 5 pulgadas de largo. Eso es lo que él estaba haciendo. Ahora, dice la Biblia que él era zurdo, O sea, no da muchos detalles, pero él tenía que ver o buscar la manera de poder acercarse al rey. Y ahí es como se empieza a acercar. Ya va preparado con el arma. Y ahora está esperando el momento oportuno para atacar. Entonces, la primera cosa, hermano, es que usted tiene que entender es que vamos a enfrentarnos con nuestro enemigo. La siguiente cosa es, hay que prepararnos para ese enfrentamiento. Hay que planear, hay que hacer una estrategia, hay que analizar, hay que ver, hay que entender que como cristianos, ¿verdad?, necesitamos estar orando, necesitamos estar buscando la presencia de Dios, necesitamos estar pidiendo a Dios dirección en nuestra vida. Si uno vive la vida cristiana como juego, el diablo no va a tener misericordia de nosotros. Si nosotros no estamos bien preparados para atacar, el diablo va a venir, nos va a atacar, y es por eso que hoy en día vemos un montón de gente fuera de las iglesias, un montón de gente destruida, un montón de cristianos apartados, amargados, renegando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tomaron las cosas de Dios a la ligera, las tomaron en poco. Y eso es lo que quiero decirle a usted. Estamos aquí en la iglesia, hermanos, porque aquí venimos a fortalecernos, venimos a poder renovarnos, venimos a que usted y yo, ¿verdad?, seamos expuestos a estos pasajes de la Escritura y nos demos cuenta que si estamos haciendo lo correcto, bueno, se nos va a animar. Y si estamos haciendo lo incorrecto, se nos va a exhortar a cambiar. ¿Por qué? Porque o vamos a estar esclavos del enemigo, o sea, del pecado, del diablo, por un buen lapso de su vida. Imagínense, hay gente que es esclava al vicio, hermano, es esclava a la droga, ¿y sabe por cuánto? Toda su vida. Toda su vida. Hay otros que llegan a la iglesia y pues empiezan a cambiar, empiezan a dejar eso. Pero hermano, nada más se descuida uno y ¿sabe qué vuelve? A lo mismo. E incluso vuelven a ser peor. Yo le digo porque yo lo he visto e incluso lo vemos, hermano. O sea, seguimos batallando con esa clase de hermanos ahora que necesitan ellos tomar en serio las cosas de Dios.
ya no sé qué hacer, pues ando con mi marido y pues sí, pues no se droga, pero nomás me despego de él y ya, otra vez. Le digo, hermana, es que primera, su marido ya no está chiquito, ya está grande, y usted no toda la vida lo va a andar cuidando, porque no es un bebé. Él tiene que entender, por él mismo debe de entender que así como agarró el vicio, lo va a dejar. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque